Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Ando ajustando algunas cosas aquí. Como ahora no traigo los micros, se escucha un poco más casero este show. ¿Cómo están? Oigan, bonito domingo. Ay, bonito fin de semana. Ay, aquí andamos un ratito. Ya les había avisado en el grupo de WhatsApp. En lo que se van uniendo, déjenme modificar aquí algunas cosas que no entiendo. Como ya tenía rato que no había hecho live por acá, ya ni entiendo muy bien los controles. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Noriega? ¿Cómo estás, San? ¿Qué andas haciendo? Ya saben que esta es la cuenta de mi mundo clásico en donde difundimos pues el saber grecolatino. Todo lo que tenga que ver con las palabras, con griego, con latín, con etimologías, con filosofía un poquito. No es mi fuerte, pero pues también un poquito de filosofía. Entonces, este es su lugar. Este es el lugar donde siempre platicamos de esto desde una perspectiva pues no tan académica, ¿no? Y fíjense que eso me lleva a una de las reflexiones que más he tenido en torno a esto. Y va a abrir un debate bien interesante. Gracias, Luna, por compartir el live, por estar por acá. Fíjense, esto es interesante. Yo creo que la cultura, o sea, las humanidades, que es mi campo, podría ser las ciencias también, podría ser cualquier otro ramo, pero yo hablo desde el mío. La cultura está segmentada y está mayormente encapsulada en las academias, en la gente que estudió esto, obviamente, y esto es un problema a la hora de tratar de compartirlo con los demás, porque algo que pasa mucho en los videos que subimos es que siempre, nunca falta, más bien nunca falta la corrección, ¿no? La corrección del catedrático, catedrática, es que pronunciaste mal tal palabra en latín, es que no estás hablando bien desde la perspectiva platónica que se dibuja en el siglo XV, y una serie de comentarios así exquisitos, específicos. Y uno diría, bueno, una corrección siempre ayuda. A mí, yo les agradezco las correcciones, ¿no? Siempre te ayuda a ver algo que quizás no viste en ese momento. Pero es casi en todos los videos, ¿no? Y siempre son personas distintas que, vuelvo al debate que estoy comentando, ¿no? Que segmentan la cultura haciendo que si no sabes, no hables, ¿no? Es como un si no sabes, cállate, ¿no? Y entiendo de qué va la idea. Ay, saludos hasta Perú, Carlos, sí, gracias por unirte, por estar por acá. Entiendo, o sea, lo que yo trato de explicar aquí es que considero que muchas veces la cultura está, pues, en un ámbito académico, y si tú no hablas de tal o cual forma, o si no expresas la cultura de tal o cual forma, te ven mal los académicos. Y lo vuelve un círculo vicioso porque dices, oye, entonces ¿cómo voy a compartir el saber y todo esto a la gente que se pueda llegar a interesar en ello si a ti no te gusta cómo se está planteando, ¿no? Esto pasó hace un tiempo también cuando, por ejemplo, yo di una ponencia ahí en la UNAM y hablaba sobre compartir la cultura, como lo hacemos aquí en mi mundo clásico, desde Reels, ¿no? Y una de las críticas que recibí ahí en vivo, o ya cuando terminas tu ponencia y empiezan como las preguntas, una de las críticas que recibí fue, ¿y en qué puede beneficiar este contenido snackero? Así lo llamaron, ¿no? Este contenido snackero a las humanidades, por ejemplo, ¿no? O ¿cómo te atreves a comparar un Cicerón, el padre de la retórica, con tus videos de TikTok, ¿no? Y lo desdeñan, pero lo desdeñan así horrible, ¿no? Entonces, a mí eso siempre se me ha hecho muy interesante porque pareciese que entre los mismos académicos, me incluyo o me excluyo, no sé, entre los mismos académicos se ponen el pie, ¿no?
Es como, es que ¿por qué ya nadie estudia humanidades? Es que ¿por qué cierran licenciaturas de humanidades, de letras y demás, cuando los mismos académicos se están metiendo el pie todo el tiempo, ¿no? Cuando les dices, vamos a hacer un canal de difusión cultural en TikTok y te ven feo. No, es que eso no es un coloquio, es que eso no es un seminario, es que eso no es, yo qué sé, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesantísima cómo funciona la mentalidad de aquellas personas que no dejan ni dejan hacer, ¿no? Antes de seguir, déjenme leer los comentarios. Nos dice Carlos, lo peor es que hay gente que suele temer mostrar su parecer en textos extensos o videos. Te entiendo, sí, siempre teme mostrar su parecer. Ay, ahorita vamos a hablar de un tema bien interesante que va en torno a ello, ¿no? También Luna nos dice, todos estamos aprendiendo y es algo que no alcanzan a entender. Yo me pregunto, ¿en qué momento de la vida Abelardo, presidente. Tapa la pantalla. Sí, muchas gracias por apoyar, de verdad. Gracias, Carlos, de verdad. Yo me pregunto, ¿en qué momento de la vida te absorbe la academia? Porque yo supongo, la mayoría, no voy a generalizar, pero supongo que la mayoría llegamos a la universidad, pues a lo mejor con un bagaje medio, pero ¿en qué momento te absorbe la academia y te encapsulas en que las cosas deben ser de tal manera? O te encapsulas, peor aún, peor, o se encapsulan, para no sentir que les estoy hablando a ustedes, se encapsulan en la idea de que ellos son los más listos, ¿no? Es que es el doctor en quién sabe qué, es que es no sé, estas vacas sagradas que decimos aquí en México, ¿no? Esta sacralización de las personas, ¿no? Y a eso es a lo que voy. Fíjense que el mundo académico yo lo conocí por cuenta propia cuando llego a la universidad, porque he de decirlo y pues sí, estoy orgulloso de ello, ¿no? En mi familia nadie había llegado a la universidad, ¿no? En mi familia no es un statu quo, un estatus normal en el que, ay, como tu mamá, como tu papá, que no. Yo no tuve un antecesor, un predecesor, quizás mejor dicho, un predecesor que me fuera guiando en mi camino universitario. No lo tuve porque no lo había. Y eso me complicó bastante. Vamos a la universidad. Y hasta eso no me voy a segmentar a mí en un plano en el que, ay, pobre de Manuel, de mi mundo clásico, porque es el que más sufre. No, yo sé que hay gente que le ha ido peor que a mí. Hay gente que incluso ha batallado mucho más que yo y que incluso quizás no terminó su carrera por lo mismo, ¿no? Y vamos a hablar de ese tipo de oportunidades, porque cuando llegas a un ámbito académico que ya te va a formar sobre tu profesionalidad, en ese ámbito, pues te toca destacar o competir o resaltar o siquiera mantenerte de igual a igual con gente que quizás tiene más recursos, con gente que quizás ha ido a más cursos, a gente que quizás ha salido del país, que si tú lees cualquier cuestión de Italia o de Roma, hay gente que ha ido a Roma, ¿no? O sea, pa' pronto, ¿no? Que quizás tú estás aprendiendo latín por primera vez. Hay gente que ya sabe francés, italiano, alemán y el latín y el griego pues son otras de las tantas lenguas que sabe, ¿no? Que quizás tú no desayunaste para ir a la escuela, pues hay gente que pues hasta si quieres se va saliendo al buffet y regresa porque pide un Uber y no tiene bronca. Y entonces te toca compararte, equipararte con este tipo de adversidades, porque tampoco es su culpa, tampoco es que yo los ponga a ellos como los malos, ¿no? No digo que sea mejor y peor, solo digo que pues no es equitativa la situación. Por ejemplo, yo siempre llevé beca de alimentos, ¿no? Y hubo un semestre que a mí no me la dieron por cuestiones de los trámites y demás. Hubieran visto cómo batallé en esa época, porque yo tenía mucha hambre entre las clases. Y sí es cierto que cuando tienes hambre, pues da igual qué tan interesante pueda estar la cátedra sobre Homero, tienes hambre y no piensas en otra cosa más que en comer, ¿no? Da igual que te esté dando la clase, la eminencia más eminente de todas, si tú en realidad no te puedes concentrar porque, ay, se me antojó una torta, ¿no? Se me antojó algo de comer, ¿no? Porque tienes hambre, ¿no? Y entonces eso es bien interesante porque pese a todo eso, tú tienes que destacar contra ti mismo. La lucha es contra uno mismo, a fin de cuentas, ¿no? Y es una cuestión bien difícil. A ver, antes de seguir, vamos a volver a leer por acá.
Y nos dice Carlos, reconozco que en mis nuevos buenos hábitos el leer es más el que más me está costando. Fíjate, Carlos, que a mí también. Y es bien irónico, ¿no? Es bien irónico porque ¿cómo te va a costar trabajo leer si tú tienes un canal de difusión cultural y tú te dedicas a esto? Pues a veces cuesta. A veces cuesta darte el tiempo. Vamos a empezar por el tiempo, ¿no? Darte el tiempo. Llegan las 10 de la noche, por ejemplo, que es la hora en la que suelo tener un poquito más despejado mi día. Llegan las 10 de la noche y digo, ay, voy a leer, pero pues ya estás agotado, ¿no? Quizás fuiste a trabajar o quizás ya leíste cosas que también vamos a dividir esta cuestión, ¿no? Leer cosas que tú quieres leer y leer cosas que tienes que leer, ¿no? Cuando estaba haciendo mi trabajo de titulación tenía que leer cosas que a lo mejor no me gustaban, pero tenía que leerlas, ¿no? Y era como, "Ah, esto, o sea, tengo que leerlo, sí, pero no quisiera leerlo, ¿no? Y vamos a ser sinceros, o sea, yo aquí como creador de contenido frente a ustedes les digo, ¿cuántas veces no ve uno que suben videos de cuántos libros leí en este mes y te ponen como una lista como de 40 libros, ¿no? Y dices, no, ¿cómo hay gente que puede leer tanto, ¿no? ¿Cómo hay gente que puede tener el tiempo que te hace resumen de cada libro, novela, artículo científico, artículo demás? Yo también te amo, Norma Phoenix, con toda mi alma. Entonces, yo creo que la vida no se trata de compararse, de estar diciendo quién hace más y quién hace menos. Y esto nos lleva a otro segmento, el de las redes sociales. Y cada vez es más sonado, más sonado, más sonado, que en las redes sociales nos venden la idea de un mundo idílico, un mundo paradisiaco, en donde si tú te dedicas a esto, nunca vas a tener que trabajar y nunca vas a sufrir y nunca vas a preocuparte por el dinero o no vas a ser otro segmentado de la clase obrera o del proletariado y de todas estas cosas, ¿no? Y ves a gente que sube sus historias y que anda, no sé, en la playa y el día siguiente ya anda en un museo y el día siguiente ya anda en un restaurante súper caro y que, o sea, fiebre de compartir cosas ha llegado hasta ser denominada algo instagrameable, ¿no? Es decir, cuando vas a un lugar bonito, así como que minimalista, como que elegante, tomas la foto porque sabes que eso es instagrameable, ¿no? Y esto yo creo que afecta, no me meto quizás en términos de psicología, que no es algo que yo conozca a profundidad, pero quizás afecta el subconsciente, ¿no? Porque genuinamente yo he creído, o yo creí inconscientemente o subconsciente, ya ven que existe ese debate ahí, y yo creí que esa vida era posible, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la realidad te abofetea y te dice sí, pero no? O sea, sí, obviamente en la vida pues, vas a vacacionar, en la vida vas a ir a algún buen restaurante, esas cosas pasan. Pero una cosa muy distinta es pensar que tú puedes vivir 365 días del año en ese lugar y otra cosa es pensar en que pues, tienes que trabajar, que tienes que tirar la basura, tienes que lavar los trastes, tienes que lavar la ropa y hay cosas que no forzosamente nos tiene que gustar en la vida, ¿no? Pero no. Las redes sociales nos venden la idea de que todo en la vida puede llegar a ser perfecto. Porque pues quizás ahí ya entramos en cuestiones de qué es lo real, qué no es, y qué no lo es, ¿no? Y lo digo porque cuando vemos un video, digo, ahorita estamos en un live, estamos aquí en vivo y a todo color, pero cuando uno ve un video viral, por ejemplo, está viendo una parte de la realidad que ya no existe. Y bueno, en el caso de la cuenta, pues son videos pues, culturales o videos de palabras o videos así medio que chuscos, medio que interesantes. Pero en el momento que estamos viendo eso, por ejemplo, el último video que subimos, pues el clima se veía agradable, la vista veía bonita, no había mucha gente. Y entonces ese video te vende un estado de ánimo, ¿no? Que a algunos quizás les da tranquilidad, ¿no? Ay, qué agradable. A algunos se les hace ameno, a algunos les da nostalgia, ¿no? Quienes estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM han de decir, ay, mi facultad, porque incluso lo comentaron, ¿no? Evoca algo, un video evoca algo. Y estoy hablando de un video cultural, como son los que subimos. Pero ¿qué pasa con el 80% de videos virales? El 80% de videos virales te venden quizás el último iPhone y quizás
A veces también son de gente pues, millonaria o multimillonaria que te presume sus coches, que presume sus casas, sus mansiones, ya ni siquiera son casas, ¿no? Sus mansiones, o que presume sus vistas. Y repito, no es que uno esté contrapuesto al otro, sino que lo que más hay en las redes sociales es una vida paradisíaca, una vida que pues sí existe, pero que seamos realistas. ¿Cuánto por ciento de la humanidad lo va a alcanzar? Hablando, por ejemplo, del trillonario Elon Musk. ¿Cuánta gente va a poder conseguir eso en su vida, ¿no? Si siendo sinceros, pues no, no se puede. Yo nunca voy a alcanzar un trillón, una cantidad exorbitante, nunca lo voy a alcanzar. Sí, yo también creo que es más idealista, Ángel. Creo que sí, es la palabra. Muy idealista, ¿no? Una vida muy idealista. Y entonces todo esto, este cúmulo de información, de cosas que nos venden, se incrusta o se incrustó, porque repito, yo siempre hablo de mí, yo no trato de encasillarlos a ustedes, ¿no? Entonces, solo hay que echarle ganas. Como esto Ay, se me fue la palabra. Buscando justo, ¿no? Justo se incrustaron estas ideas en mi mente y de pronto creí que yo no estaba siendo suficientemente hombre, porque vamos, ya voy a cumplir 30 años. Yo no estaba siendo suficientemente hombre en mi vida porque no tenía tal coche o no había logrado tales cosas en mi vida. El echaleganismo. Sí, sí, la meritocracia, es la meritocracia, ya en una manera elegante, ¿no? Es que la meritocracia, ¿no? Pero pues sí es el echaleganismo, ¿no? Tú échale, ¿no? Y pues le estoy echando ganas, pero ¿a qué, no? O sea, no sé, ni siquiera sé qué hacer de mi vida, ¿no? Y antes de contestar ya las preguntas de Carlos, que también nos van a dar como que temática para ir sobre ello, yo creo que la cuestión aquí es qué cosas compramos, pero no me refiero a comprar económicamente, monetariamente, sino qué ideas compramos y con cuáles ideas nos casamos, ¿no? Y es cierto, muchas veces causa frustración no lograr lo que creíste que ibas a lograr en determinado tiempo, ¿no? En un año. De aquí en un año me veo titulado, ¿no? De aquí en un año me veo de vacaciones. De aquí en un año ya tendré mi coche, ya tendré mi moto, no sé, ¿no? Y en realidad no. Pasa el año y a lo mejor estás enfermo, ¿no? Te va peor que el año pasado y dices, ay, ¿por qué no pueden salir las cosas como yo quiero, ¿no? Porque constantemente uno está consumiendo cosas que las redes sociales te dicen, hey, el único camino en la vida es ser influencer o es ser creador de contenido y es tener miles de millones de pesos en tu banco y comprarle una casa a tus padres y comprarte el último coche e irte a vivir a quién sabe qué parte del mundo, ¿no? Porque es lo que vende, ¿no? Porque pues es lo que todos en el fondo queremos. Y esto me lleva a una reflexión clásica, porque es mi mundo clásico, ¿no? No es mi mundo de Manuel, ¿no? Pero antes de irnos para allá, vamos a comentar cuál es mi filósofo preferido. Fíjate que yo siempre he seguido mucho la vertiente estoica, del estoicismo medio, el estoicismo del Imperio Romano. Y no lo digo por moda, no lo digo porque, ay, no, incluso he tenido un par de participaciones en el coloquio, en coloquios de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras sobre ese tema porque me gusta, porque creo que es práctico. Y hablando de esto, por ejemplo, en Roma, a inicios cuando Roma, bueno, sí, adquiriendo los ideales filosóficos de Grecia, los romanos desdeñaban la filosofía porque decían, pues es que eso sí, qué chido pensar y lo que tú quieras, pero eso no sirve, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Que eso no produce, eso no genera, ¿no? E incluso por eso la mayoría de los emperadores romanos son lampiños, porque dejarte la barba griega, que incluso hoy en día tiene ese término, ¿no? La barba griega era como, ay, ese es un filósofo, ¿no? Que cree que la vida se resuelve pensando y pues no. Entonces los romanos desdeñaban mucho la filosofía. Pero cuando llegó el estoicismo genuinamente cautivó a la mentalidad romana, porque les dejaba en claro que la filosofía servía para algo, y para algo muy práctico, que era el sentido de la vida. No molestarse con, o más bien, no es no molestarse, sino no caer en pasiones, no permitirte los disturbios ajenos y todas estas cosas empezaron, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta mucho Séneca y Marco Aurelio, estos dos,
Para mí son el top del top del top. Si tuviera que elegir a uno de ellos, elegiría a Séneca. ¿Por qué? Aunque Séneca y Marco Aurelio pues fueron pudientes, tuvieron el dinero, ¿no? Para solventar su vida y no preocuparse nunca de que si iban a comer o no. Pues yo creo que Séneca está un poquito más allegado a algo que yo pudiese alcanzar como ser humano. Porque para empezar, Marco Aurelio era el emperador. O sea, Marco Aurelio era el director de la orquesta del Imperio Romano, que en ese momento era una de las cosas más descomunales del mundo antiguo, ¿no? Para empezar eso, ¿no? Y Séneca no. Séneca sí tuvo mucha cercanía con el Imperio Romano, pero Séneca se dedicó más como al aspecto moral, al aspecto ético, ¿no? Oye, ¿y por qué te afecta el deceso de un ser querido, ¿no? Y se ponía a escribir cartas, ¿no? A Lucilio o cartas a su otra amiga, que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Entonces Séneca a mí me parece algo muy allegado o algo más realista de algo que yo pudiese alcanzar como ser humano, ¿no? Porque incluso cuando le piden que, ¿sabes qué, Séneca? Estás haciendo mucho ruido en el imperio y ya llegó la hora de que hasta aquí. Séneca lo asumió y lo hizo, ¿no? Para empezar, qué valor, qué valor. ¿Y qué frase me marcó? Hay muchísimas frases de Séneca que son muy sonadas, ¿no? Pero una que me gusta mucho en particular y que se refiere más al aspecto cultural, educativo, es, voy a parafrasearla porque no la recuerdo en latín ahora, es, ningún barco llega a tiempo cuando no tiene un puerto al que llegar. Más o menos, ¿no? Ahí sí pueden buscarla y me ayuden, más o menos, ¿no? Pero Séneca dice que cuando uno no tiene un objetivo en la vida, da igual qué tan rápido vayas o qué tan lento vayas, no vas a llegar. El chiste en la vida es tener un objetivo. Y esto Séneca también lo lleva un poco más al aspecto educativo, ¿no? Porque dice, a ver, vamos a las universidades y ¿para qué hacemos exámenes? Y dice, es una crítica que hace, ¿no? No estudiamos para la vida, sino para la universidad, ¿no? O para lo que estén estudiando, ¿no? Llevándolo a la universidad, para la prepa, para la escuela, vamos a dejarlo en ese término, ¿no? No estudiamos para la vida, sino para la escuela. Y entonces se vuelve absurdo. De por sí la vida es bien absurda, ¿no? Como hoy estamos, como mañana, ¿no? Como hoy tiene sentido, como mañana, no, ¿no? Como hoy estamos aquí, mañana se hace viral un pato con la playera de la selección mexicana y cambia la vida de la gente, ¿no? O el futbolista, ¿no? El portero que cambió su vida por asistir al mundial. O sea, esa es la vida es absurda. Y a lo que voy con esto es que por eso a mí Séneca me ha marcado mucho, porque fíjense, Séneca era tan riguroso que si sus maestros le decían, no, es que los estoicos no debemos comer carne, pues Séneca lo llevaba al extremo hasta que se enfermaba, ¿no? Y bueno, no me voy a centrar solo en el estoicismo, porque también algunos de los lives que hemos hecho las veces pasadas han sido más enfocados al estoicismo. Solo es como por contestar la pregunta que Carlos nos hacía. Esa frase, muchas gracias, Carlos. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Esa frase, ay, me encanta, me encanta. Ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y aquí la pregunta, a ver, retomando esta frase y vamos a ampliar un poquito la cuestión, no hablando solo del estoicismo, sino en general de la crítica, la reflexión, como lo querramos ver. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vas? Si yo te pregunto a ti, Carlos, Luna, a ustedes que están por acá, ¿para dónde van? ¿Genuinamente sabemos para dónde vamos? Tenemos ideales, volviendo al idealismo, ¿no? Al adoctrinamiento virtual que comentaba Carlos, ¿no? ¿Sabemos a dónde vamos? Yo quiero, por ejemplo, yo quiero, pero no sé si voy para allá. Yo quiero que la cuenta de Mi Mundo Clásico crezca. Es algo que quiero, pero no sé si voy para allá, ¿no? Yo quiero que ustedes estén bien, ¿no? Es algo que quiero, pero no sé si ustedes se cuidan o cosas así, ¿no? ¿Sabemos a dónde vamos? Y pues yo creo que podemos tener una intención. Mi intención es ir a tal lugar. Espero que no falle mucho la conexión. De repente como que parpadea un poquito, pero me avisan si no se escucha muy bien, ¿no? Y ahí les dejo la pregunta. Quizá pregunta retórica, quizá no. Ahí si quieren contestarla, ahí se las dejo. ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Saben a dónde van? No, pues yo voy al Zócalo. Pues sí. No, pues yo también. Entonces, bueno, ahí les dejo la pregunta mientras vamos con las otras preguntas, ¿no? ¿Qué se pierde cuando se busca la perfección? No me hagas esta pregunta, Mr. Lil Dark.
¿Qué se pierde cuando se busca la perfección? Yo creo que se pierde la calma. Y lo digo por experiencia. He vivido gran parte de mi vida buscando la perfección y nunca la encontré, ni creo encontrarla jamás, ¿no? Y sepan que al buscar la perfección me he quemado las pestañas, he perdido el sueño, me he enfocado demasiado en cosas que no eran tan necesarias y al final nunca llega, ¿no? Podemos hablar de qué tipo de perfección, porque también en la perfección hay tipos de perfección, ¿no? Por ejemplo, perfección académica, perfección física, perfección espiritual. ¿A qué nos referimos con la perfección, no? Y eso es increíble porque incluso en la perfección hay pequeñas perfecciones. Y eso nos llevaría a la pregunta, bueno, si yo tengo perfección académica en un hipotético que yo dominara todos los idiomas del mundo y dominara todas las gramáticas y conociera toda la historia, para empezar no se puede, ¿no? Pero en un hipotético que yo lograra eso, pero a costa de eso descuidar a mi cuerpo, pues entonces no tendría tampoco perfección. Entonces sería imperfecto, ¿no? Entonces yo creo que buscando la perfección, uno pierde todo. Y a últimas, no la puede alcanzar. Sí se puede conformar con una mejora que por ende nos lleva a sentirnos elevados o pulidos, por decirlo de alguna manera. Vamos puliendo aspectos de nuestra vida que si bien no son perfectos, sí nos asemejan a cierto tipo de perfección. Creo que eso existe y creo que eso se puede. Pero esa pregunta me vuela a la cabeza y podríamos hablar de esto todo el día, todo el live, hasta el grado de aburrirlos. Entonces nos dice Insomnio Digital, ¿alguna vez le has perdido interés a tu carrera? Y si es así, ¿cómo volviste a retomarla? Claro. Cuando llegó la pandemia, yo dije, ya no me voy a dedicar a esto. Y empecé a buscar otros ejes de mi vida. Y por ejemplo, a mí me encanta el ejercicio y dije, bueno, voy a estudiar un curso de ser entrenador personal porque a mí me gusta hacer ejercicio. Pensando en que ya no iba a terminar letras, en que letras clásicas ya se iba a quedar en el olvido porque ya mi salud se estaba mermando a través de la pandemia. Y vuelvo a lo que comentaba hace rato, no sé si ya estabas por acá, Insomnio Digital, cuando les decía, es que también las oportunidades, ¿no? Para mí no fue nada fácil enfrentarme a tomar clases en línea, porque para empezar el lugar en donde yo estudiaba era muy incómodo, en la casa en donde estaba en ese momento era muy incómodo, el espacio era muy reducido y había muchos ruidos, había muchas distracciones, teníamos muchos perritos en ese entonces y era que sácalos a pasear o al patio porque ya ni siquiera se puede salir y los ladridos y de repente que la basura y de repente, y eran muchas cosas que estaban acá. Entonces en ese momento dije, ¿por qué estoy estudiando letras? O sea, ¿qué sentido tiene si al final todo lo que estaba aconteciendo en el mundo en ese momento, la economía, la salud de la gente, los decesos, todo lo que estaba aconteciendo era como que, pues, ¿qué sentido tiene, no? Y sí, en ese momento yo perdí mucho interés de la carrera. ¿Cómo lo recuperé? Afortunadamente, siempre he tenido a gente que es buena consejera alrededor mío. Y yo siempre, o sea, son pocas personas, les soy sincero, son pocas personas, pero siempre, pues me sincero con alguien, ¿no? Y les externo, oye, tengo tal idea, ¿no? Tengo tal idea de un video, tengo tal idea de un proyecto, tengo tal idea de tal cosa, ¿no? Y entonces a esas personas yo les dije, oye, ¿sabes qué? Creo que voy a dejar la carrera, ¿no? Y me dijeron, no lo hagas, ¿no? No lo hagas, ¿qué necesitas, no? ¿Necesitas un estímulo económico? ¿Necesitas una mejor computadora? Quizás no al grado de, ay, me voy a comprar la última computadora, las últimas cosas, ¿no? Pero siempre hubo gente que que me motivó a seguir, ¿no? Y que me ayudaban a esclarecer la mente. Porque creo que una de las cosas más peligrosas en la vida es tomar decisiones cuando la mente está toda revuelta, cuando no ni siquiera puedes respirar de la ansiedad. Y tomar una decisión en esos momentos creo que es una de las cosas más trágicas, porque nos orillan a cometer errores, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión, yo procuro comentarlo con gente que considero, pues, oportuna, que considero centrada, que considero que también no siempre van a estar de acuerdo conmigo, porque dicen que eso es algo muy bueno, ¿no? Rodearte de gente que no te lleve la contraria por ser contreras, sino que te lleve, que se atreva a cuestionar, oye, ¿por qué estás pensando así, no? Porque creo que eso nos nutre como seres humanos y nos ayuda a ver otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que vivimos para ser felices. Yo creo lo mismo. Argenis Linares. Yo creo lo mismo. Creo que
busco la felicidad, pero nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es la felicidad y a través de qué se consigue, no? ¿Qué es la felicidad? ¿Es tener muchos ceros en tu cuenta bancaria? ¿Es tener alimento diario? ¿Comer lo que te gusta diario? ¿Hacer ejercicio? ¿Estar con tus seres queridos? ¿Qué es la felicidad? Bueno, yo creo que como lo decía San Agustín, la felicidad es un conjunto de todas esas cosas. San Agustín en sus... Ay, ¿cómo se llama? En sus confesiones habla de que para él la felicidad es aquel día que te comiste una sopa caliente que te preparó tu abuela, ¿no? Aquel día que viste un cielo estrellado hermoso, ¿no? Aquel día que tu papá te dio un abrazo, ¿no? Esa es la felicidad, por ejemplo, dice San Agustín, la felicidad son esos escasos momentos que se capturan y que cuando tú cierras los ojos y puedes recordarlos y eso te hace sentir bien, eso es la felicidad. Y San Agustín decía, no creo que la felicidad sea un único momento en la vida, porque, repito, nadie lo ha logrado, ¿no? Nadie ha logrado tener esa felicidad. Entonces, San Agustín dice, si la felicidad existe, iría de la mano del recuerdo. Por lo tanto, recordar es parte de la felicidad, ¿no? Y eso me lleva al dicho actual, que es recordar es volver a vivir, ¿no? Cuando recuerdas aquel juego mecánico al que te subiste y que estiraste las manos y gritaste y tu adrenalina se subió a tope, eso es felicidad, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Yo nada más trato de contestar con más preguntas a las preguntas, ¿no? Y nos dice Mr. Lil Dark, ¿cómo demuestras que una emoción es consciente y no solo una respuesta automática? Andas con todo, Mr. Lil Dark. Esa pregunta es buenísima. ¿Cómo demuestras que una emoción es consciente y no solo una respuesta automática? Fíjense que yo vengo de un lapsus de estrés. De estrés, pero estrés chido. Yo en mi vida, jamás en mi vida, había sufrido dolores de cabeza. Jamás. Y hace no mucho, el lunes, de hecho, yo estaba cumpliendo con mis actividades laborales y había terminado de hacer una rutina de ejercicio. Y de repente, en este ojo, que es el derecho, que ustedes lo ven como el izquierdo, en este ojo derecho empecé a ver líneas en zigzag. Y me espanté mucho, porque en la vida me había pasado, ¿no? Entonces empecé a ver líneas en zigzag y me espanté, cerraba los ojos y veía las líneas en zigzag y dije, ¿qué está pasándome, no? ¿Qué está pasando? Nada más sentí como mi corazón se empezó a alertar, a alarmar, ¿no? Entonces respiré hondo, empecé a tomar agua y me senté, porque estaba en un parque con mis amigos, me senté, empecé a respirar y a los 5 minutos eso pasó. Pero después de eso, el centro de lo que ve nuestra córnea, al centro no veía bien, veía borroso y veía medio oscuro hacia los lados. Y yo dije, no, pues ya valió, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y ya nada más les dije a mis amigos, oigan, me siento un poco mal, me siento un poco mareado, ¿no? Y eso, pues me provocó mucho estrés. De por sí yo ya traía estrés de las semanas pasadas horrible, me provocó mucho estrés y me alarmé. Y del martes a ayer, hoy un poquito, he tenido dolores de cabeza aquí, ¿no? En la sien y molestias ahí. Y bueno, ¿todo esto de dónde viene? Todo esto viene de un estrés acumulado que pues a lo largo de los años yo he tenido y he forzado y ha estado ahí, ¿no? Y por eso les comentaba, por eso creo que Mr. Lil Duck dio ahí ahorita al clavo con la pregunta de cómo demuestras que una emoción es consciente y no solo una respuesta automática. ¿Hasta qué grado vivimos o vivo, hablando de mi persona, con un estrés que ya ni siquiera percibo, ¿no? Que de repente estás así viendo una pantalla y nada más sientes como te tiembla el ojo, ¿no? O lo que tengo mucho actualmente son como espasmos musculares, que estoy así y de repente mi brazo empieza a hacer esto, ¿no? Y eso son señales de que, oye, Manuel, no vives bien, no vives tranquilo como debería ser, ¿no? Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿qué emociones están provocando que yo caiga en esto, ¿no? En estos síntomas, en estos malestares emocionales, ¿no? Y creo que hay muchísimos, creo que uno de ellos es la autoexigencia, buscando la perfección que hace rato mencionábamos en una pregunta anterior.
buscando que mi vida sea una vida ideal, una vida perfecta, en la que todo esté bien y en la que todo esté perfectamente controlado y entonces caigo en un estrés irreparable, que cuando llega la noche no puedes dormir, que nada más estás girando en la cama de aquí para allá, que nada más estás pensando en mañana y en tus planes y en tus proyectos y en las cosas que hiciste mal y así estuve viviendo los últimos días, ¿no? Entonces eso trato de hacerlo consciente y trato de pararme en seco y decir, oye, tengo miedo, ¿por qué tengo miedo, no? ¿Tengo miedo de que esto afecte en mi salud a la larga? Claro que sí. ¿Tengo miedo de ya siempre vivir con migrañas? Claro que sí, ¿no? Entonces, así influye, yo creo que el aspecto emocional cuando no se es consciente. Pero cuando te vuelves consciente de qué es lo que estás sintiendo, de que, por ejemplo, sale un perro en la calle y te va a corretear y tienes ese salto, esa exaltación de eso y lo vuelves consciente, pues yo creo que en ese momento empiezas a hablar contigo mismo, ¿no? Porque creo que también es una tarea muy bonita en la vida, ¿no? Lograr establecer como que esas tranquilidad contigo mismo, ¿no? Nos dice Mabel Román, para mí es sentir mi corazón en paz. Ah, la felicidad, ¿no? La felicidad también es el bienestar general. Ah, yo también abogo mucho por la felicidad en general, ¿no? ¿De qué te sirve a ti estar feliz si al final de cuentas te vas a llevar entre los pies a tus seres queridos a cambio de tu felicidad, ¿no? Yo creo que ahí se acaba eso, ¿no? Estar, por ejemplo... Es que es una línea bien delgada, es bien difícil vivir, ¿no? ¿Quién nos mandó quién nos dijo que teníamos que vivir? Yo creo que es bien difícil vivir porque siempre existen como estas pequeñas fronteras. Una cosa es ser empático y otra cosa es dejar que todo el tiempo te pisoteen, por ejemplo, ¿no? Hablando de mí, repito. Yo trato de ser muy empático y siempre pienso en el prójimo en un sentido de que no se sientan incómodos, que se sientan bien, no sé, trato de ser agradable con la gente que me rodea, pero muchas veces en ese camino olvido parte de mí y de repente ya estoy sometiendo demasiado a mi persona con tal de quedar bien, ¿no? Entonces son líneas bien delgadas que todo el tiempo están ahí y dices, "Ah, sí me siento bien cuando ayudo a la gente, pero también me siento bien cuando me complazco a mí, ¿no? Que por ejemplo, quiero unos chetos y se me antojaron mucho y no voy a invitar porque se me antojaron mucho, ¿no? Por decir un ejemplo, no es que todo el tiempo sea así. Ay, se nota que mis ojos están tristes. Sí, estos días estuve bien pensativo, Mabel, bien pensativo. Y más porque uno da por sentado que siempre va a tener salud, ¿no? Que la vida siempre va a ser agradable, pero cuando la vida te dice no, hoy esta época te toca pasarla enfermo, o esta época te toca estar reflexivo, o esta época te toca estar ayudando a alguien que está enfermo, pues la vida es así, ¿no? Y entonces uno no puede dar por sentado eso, que siempre va a estar bien y que siempre va a tener la misma energía o la misma creatividad o el mismo tiempo o las mismas cosas porque la vida es totalmente incierta, ¿no? Y nos dice Mr. Lil Dark, ¿por qué la experiencia subjetiva existe? Yo creo que la realidad es totalmente subjetiva. Creo que la realidad es algo que yo lo que veo en este momento es mi entorno, obviamente, y la pantalla. Pero lo que ustedes ven es su entorno y la pantalla. Y quizás lo único que compartimos es la pantalla, pero al final de cuentas nuestra realidad es totalmente subjetiva. Porque yo les puedo decir, la pared que está frente a mí es blanca. Y ustedes me pueden decir, pues frente a mí hay una ventana. Pues frente a mí hay una persona porque estoy en el transporte público. Pues frente a mí hay una pared blanca también, ¿no? Entonces, la realidad es totalmente subjetiva. ¿Y por qué por qué existe de tal manera, no? Yo creo que decían por ahí, no recuerdo quién. La única verdad absoluta es que no hay verdades absolutas. Y ya sé, nos lleva a la paradoja, ¿no? Pero creo que si todos viéramos la realidad de la misma manera, no tendría chiste, sabor, sentido, no sé cómo decirlo, ¿no? No tendría mucho sentido entender, como disfrutar. Cuando ves una nube y dices, para mí se me figura un conejo, y alguien te dice, no, pues para mí es un gato. Y de repente llega alguien totalmente alterado de su realidad y te dice, pues para mí es un helicóptero, ¿no? Y dices, pues sí, todos tienen sentido. Y eso me recuerda mucho a a un cuento indio de tres personas distintas, ¿no? A estas tres personas las meten en una cueva totalmente oscura y dentro de la cueva colocan a un elefante, ¿no? Entonces cada persona es colocada en una parte diferente del elefante.
A una persona la colocan en los pies, a otra persona la colocan como en su cola del elefante y a otra persona la colocan en la trompa del elefante. Entonces hacen un experimento con ellos y les dicen, al que está en los pies le dicen que toque, que palpe lo que tiene delante de sí y obviamente él no lo puede ver, ¿no? Entonces empieza a palpar y le preguntan, ¿qué tocaste, ¿no? Y esta persona dice, yo toqué como pilares de una construcción, ¿no? Porque tocó las patas del elefante, ¿no? Al que está en la cola, le invitan a que toque la cola del elefante y le dicen, ¿qué tocaste? Y él dice, yo toqué como una cuerda, creo que es una cuerda que está como amarrada, ¿no? Y al que está delante del elefante le dicen que toque el elefante y le dicen, ¿qué tocaste, no? Y él dice, yo toqué como un abanico porque tocó las orejas, ¿no? Tocó las orejas. Y al final lo sacan de la cueva y le revelan que lo que tocaron en realidad era un elefante. Y aquí viene lo de la subjetividad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que hasta cierto punto los tres tienen razón. Porque pues tocaron partes distintas de este animal tan bonito que son los elefantes, ¿no? Tan bonitos. Y entonces esto genera como en la vida los puntos de vista no quiere decir que estén equivocados o estén correctos. Simplemente son puntos de vista que hasta cierto punto todos tienen razón. Y eso a mí me gusta verlo en la vida. Quizás me tachen de tibio, quizás me digan, ay, es que no tomas partido, no tienes una postura bien definida. Pero yo creo que en la vida todos tenemos algo de razón. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Y eso a mí me ayuda a tratar de entender y sobrellevar las injusticias del mundo y todas esas cosas, sí. A mí me ha ayudado, pero bueno, repito, es solo un punto de vista. Ustedes podrán decir, nah, yo creo que están mal los tres y debieron enseñarle al elefante, quizás, pero la vida es así. No siempre vamos a poder ver todo en una perspectiva general en donde podamos definir qué es lo que está pasando, ¿no? Hola Adrián, ¿cómo estás? Qué milagro, Adrián, que andes por acá, qué gusto verte. Obvio que sí nos dice, ¿qué opinión tienes sobre el hispanismo e indigenismo y por qué se ha puesto de moda? Pues mira, yo creo que quizás lo voy a llevar a un entorno un poquito más específico que... Ay, se me fue el término. Proscriptivismo, ¿no? Me llevó a pensar esto, en el proscriptivismo. ¿Por qué? Porque de repente el habla hispana, el español, se antepone, ¿no? Se sobrepone sobre las demás lenguas aquí en México. Sabemos que al final de cuentas, quien no habla inglés es como que, ay, ¿cómo no hablas inglés? Yo solo tengo comprensión lectora hasta este punto, me falla mucho la pronunciación, ¿no? Pero a lo que voy es cómo el hispanismo en México de repente empieza a absorber otras culturas y pues llevándolo a lo que comentaba, ¿no? De las lenguas, perdón, las lenguas indígenas, como de repente en la ciudad muchas veces se avergüenzan, la gente se avergüenza de hablar alguna lengua indígena y dices, no, no, ¿por qué? ¿No? A mí me dan muchas ganas de conocer a alguien que me enseñe o náhuatl o alguna lengua indígena. Sé que requiere que conlleva su dificultad y que requiere tiempo, pero a mí me entristece que este tipo de lenguas mueran. Y que, porque vamos, Latinoamérica, no solo México, Latinoamérica tiene una cantidad de lenguas indígenas tan grande y tan vastas que no deberían morir en el olvido como por menospreciarlas, ¿no? Y creo, esto sí también lo hemos comentado en algún otro live, que la palabra por sí misma es un poder, es un gran poder. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, literalmente porque tú eres esclavo de lo que dices o de lo que callas también, ¿no? Y si tú dices o tomas a la ligera una palabra X y la empiezas a repetir, entonces empieza a generar eso cierta influencia en tu realidad. Y ya lo hemos hablado, de quien opinaba mucho sobre esto era Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz decía que para ella la palabra era Dios. Porque hacía el símil en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis, cuando dicen el principio era el verbo, ¿no? Y en latín dice in principium verbum erat, ¿no? Algo así. In principium verbum erat.
Y cuando consultas esta traducción con el griego antiguo, dice, era el logos, ¿no? Y no dice solo en el principio, dice en el arjé. Entonces se mete con términos bien, bien filosóficos, pero a lo que quiero llegar con esto es la palabra como tal, cómo la palabra va moldeando nuestra realidad, ¿no? Si yo fuera déspota, agresivo con ustedes a través de mis palabras, ustedes ni siquiera me harían preguntas y dirían, este chavo está loco, ¿no? Y yo creo que la palabra moldea el ambiente, hace que las cosas sean amenas o sean desagradables. Por ejemplo, si yo llego y me comporto pedante, ¿no? Es que yo soy griego y latín y ustedes mis palabras en ese momento van a perturbar mi realidad y van a hacer que pues sea desagradable quizás, ¿no? Bueno, llevándolo un poco a lo que comentábamos, ¿no? No, Mr. Lil Dark, siempre pregúntanos cosas. Dice así, mi última pregunta, ¿puede una mente entender completamente su propia mente? Me recordaba un capítulo de Los Simpson, uno de los primeritos de las primeras temporadas que Bart le dice a Homero, ¿no? Papá, ¿qué es la mente? Y Homero le dice, la mente. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente, ¿no? Es un chiste a final de cuentas, ¿no? Yo creo que la mente está en constante crecimiento y desarrollo, en una constante asimilación de cosas en la realidad. Porque, por ejemplo, yo tengo en mente ahorita Machu Picchu. Yo me puedo imaginar Machu Picchu. Pero si yo voy y viajo a Perú y conozco Machu Picchu, mi mente lo asimilará de una manera distinta, ¿no? Entonces la mente creo que no se puede entender completamente todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos asimilando cosas distintas. Por ejemplo, las anagnórisis que tenemos constantemente cuando tú estás aprendiendo cualquier cosa, vamos a poner el ejemplo derecho. Estás aprendiendo derecho y te pasa algo en la vida y de repente encuentras utilidad a ese aprendizaje de derecho, creo que ahí la mente descubre algo, ¿no? Y dice, claro, puedo hacer esto, tengo la capacidad de hacer esto, ¿no? Entonces la mente se está reinventando constantemente, ¿no? El gnótice autón, conócete a ti mismo, conoce a tu mente. Conoce, por ejemplo, los miedos que yo tengo actualmente no son los miedos que tenía el José Manuel de 8 años. Al José Manuel de 8 o 7 años le daba miedo a la oscuridad, ¿no? Le daban miedo a las películas de terror, ¿no? Pero no un miedo como hoy que te asustan, sino un miedo de que se me va a aparecer un fantasma o cosas así, ¿no? Y al José Manuel actual le asusta la salud, por ejemplo, la enfermedad más que la salud, ¿no? La enfermedad, ¿no? O cosas así. Entonces creo que la mente todo el tiempo se está reinventando y eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué es la autenticidad? ¿Qué es la esencia? Si yo no soy el yo que hace 6 meses les hablaba, entonces ¿quién soy, no? Es una cuestión ahí. Ya no nos abandones tanto, Brian. Y también Mr. Lil Dark siempre pregúntanos, siempre hay que fomentar las preguntas. Strong nos dice, ¿cómo encontrar un propósito en la vida o un sentido si la vida es absurda? Creo genuinamente que la vida es absurda, pero que los propósitos llegan a través de darle un enfoque a ese absurdismo. Por ejemplo, una cosa es dejarme caer en el absurdismo y decir, pues, si me voy a morir, pues, ¿qué sentido tiene vivir? Voy a dejar de comer, voy a dejar de... Pero la vida misma, por naturaleza, physing, en la naturaleza humana, existe la necesidad de tener un objetivo, quieras o no. ¿Y cómo comprobamos esto? La respiración. Bueno, dices, entonces aguanta mi respiración. En este momento intenta aguantar tu respiración al grado de decir, ya, hasta aquí. Y por automático el cerebro va a respirar. Va a dar una bocanada de aire. Porque aunque la vida es absurda, el instinto natural te dice, tienes que seguir, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Intenta detener tu ritmo cardíaco por decisión propia. Así, en este momento inténtalo. No se puede. Porque creo que la naturaleza humana está diseñada para encontrar un sentido. Y si tú no lo encuentras, vuelvo a lo mismo. No es que yo me refiera a ti como, no, si uno no lo encuentra, ese sentido está ahí, aunque no lo queramos. Yo siento, porque aunque tú no encuentres un sentido a la vida, el corazón sigue latiendo, te sigue dando hambre, te sigue dando sueño, sigues teniendo necesidades fisiológicas, fisionómicas, y eso supera o va más allá
de cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, a mí se me hace interesante porque muchas veces cuando yo no encuentro el sentido a la vida misma me dice, aunque no tengo sentido, tengo un objetivo, ¿no? Y digo, bueno, si mi cuerpo tiene el objetivo o el propósito de latir mi corazón o de respirar, pues yo voy a encontrar un objetivo, aunque la vida sea absurda, porque quizás tener un objetivo no le quita lo absurdo a la vida, pero sí le da un sentido, ¿no? No sé, son cuestiones filosóficas. Mi papá tiene el náhuatl como lengua materna. No, dile que te enseñe, obvio que sí. Y nos enseñas, nos enseñas. Ay, sí, es que se genera un estigma en hablar, por ejemplo, alguna lengua indígena. Porque, pues yo creo que esto sí es eurocentrismo, ¿no? El eurocentrismo que existe. Ajá, uno se puede jactar de saber griego y latín. Ajá, yo estudié y Grecia, la cuna de la filosofía y todo este aspecto eurocéntrico ahí que a mí no me gusta. Y ¿por qué no lo mismo con el náhuatl, ¿no? Decir, yo estudié náhuatl, ¿no? Y puedo hablarlo, ¿no? Yo creo que al contrario, nos tiene que dar el mismo orgullo hablar cualquier otra lengua que griego o latino, conocer cualquier otra, el sánscrito o cualquier otra lengua que exista, ¿no? Entonces, se me hace algo muy triste, ¿no? ¿Cuál es mi corriente filosófica favorita? Filonoesis. Ah, saludos. El estoicismo me gusta, hace ratito estábamos hablando de ello. Ahorita voy a profundizar de ver Rosita Maná. Yo creo que esto me puso un filtro, pero como tengo la pantalla amarilla para no lastimar mi retina, no puedo percibir bien cómo se ve. Insomnio Digital nos dice, deberías hacer un podcast, ¿sabes? Le sabes, no, hombre, a mí me gusta platicar mucho porque yo creo que también esto lo vamos a ir aterrizando. En mi vida diaria soy muy silencioso, soy muy analítico, no suelo platicar mucho. De hecho, solo me gusta escuchar a la gente, porque generalmente cuando uno participa de algo, es tomar una postura y no me gusta eso, ¿no? No me gusta tener que entrar en debates, a veces innecesarios, ¿no? Y yo lo que prefiero más es analizar. Muchas veces me dicen que soy muy mustio, ¿no? Que como estoy mucho tiempo callado, seguro ando criticando en mi mente, cosas así. Y no, solo analizo, solo veo, solo especteo, ¿no? Pero no sé qué pasa que siempre que abro los lives o me pongo a platicar aquí con ustedes, ¡pah! Escupo todo lo que quizás analicé durante toda la semana, ¿no? Porque no me siento como con esa tensión de que voy a entrar como en una discusión innecesaria o en debates o cosas así, ¿no? Sino que simplemente pues, yo pensé eso. Y ya que haya más recursos, vamos a hacer un podcast, ya que haya más recursos, ¿no? ¿Dónde estudié? Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Tengo deseos de seguir estudiando una maestría quizás que tenga algo que ver con la educación, porque creo que la educación en México, que es el aspecto que a mí me ha tocado vivir, se puede resarcir en muchas cuestiones, ¿no? Y no estoy diciendo que sea pésima, sino que hay cosas que de repente no, no se contemplan, como lo que comentábamos al inicio igual, ¿no? De las oportunidades, de que no todos los estudiantes han desayunado, ¿no? No todos los estudiantes tienen la capacidad de comprar el libro, no todos los estudiantes vienen de cerca, algunos viajan 2 horas, algunos vienen del estado, algunos... Y entonces pensar en todas esas posibilidades que existen te ayuda a no ver a todos como una generalidad y decir, si no sacan 10 los mismos en el examen, pues reprobados todos, ¿no? Sino empezar a observar, ¿no? Como estudiante se sufre mucho y creo que es una de las cosas que menos se hablan, ¿no? Como estudiante tienes la presión social de cumplir y terminar tus créditos y tu licenciatura o lo que tú estés estudiando y también tienes la responsabilidad de quizás tener un trabajo o quizás atender a un familiar o quizás cumplir con tu casa, no sé, y pocas veces se habla como de este martirio que de repente es estudiar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra crear y engendrar? Le iba a leer en griego. Según yo, lo que tengo ahora a la mente, crear viene de creare, que es como dar origen a algo, y engendrar viene más de gignomai, del griego antiguo, que es literalmente dar vida, ¿no? Por eso
yo siento que una manera muy poética de decir dar vida a una idea sería engendrar una idea, porque eso sería darle vida, no solamente pensarla y que exista en un papel o en un proyecto, sino engendrar ideas es darle vida a las ideas. Entonces el matiz que existe entre esos, según lo que recuerdo ahora, es crear, puede ser, yo voy a crear un dibujo de color rojo. Y engendrar es, yo voy a engendrar un proyecto de tal y tal y tal, o voy a engendrar un ser humano, ¿no? Entonces, ese es el matiz que existe. Ambos crean algo, pero engendrar se refiere más a Gignoma y, según yo, a dar vida. Y bueno, espero, ahora te iba a decir, no sé, espero haberte ayudado. ¿Por qué no haces el podcast con estudiantes? Sí, podríamos hacer el podcast con estudiantes también. Y de hecho, entre los proyectos que hay para futuros videos, vamos a seguir entrevistando docentes, pero ya no solo de clásica, sino también docentes de otros lados. No, hombre, ¿de qué es, Sol Martínez? A mí me encanta poder contribuir en algo. De hecho, yendo por ese tenor, pensé, no lo dije, pero pensé que, por ejemplo, crear viene de credo. Credo, por ejemplo, los que hayan aprendido el credo religioso, de creo en un solo Dios todopoderoso, Padre, y todas esas cosas. Bueno, en un credo, de ahí viene creer, ¿no? Credo, credere. No sé justo ahora si venga de ahí, por eso no lo dije. Pero creer y crear, ay, déjenme aprieto aquí algo porque si no me va a cerrar el live. Un momentito, ya acabó. Pero se me hace muy interesante que cuando creemos en algo, también le estamos dando vida a algo, ¿no? Yo creo en los fantasmas. Ah, le estás dando vida al pensamiento de que existen. Yo creo en la magia. Ah, le estás dando vida a la idea de que eso existe. Entonces también por eso surgió el credo en la antigua Roma, porque existían muchas corrientes religiosas, principalmente que los judeocristianos decían como, eso está mal, eso no es de Dios. Entonces se cuenta que en una época del imperio empezaban a agarrar a la gente así, iban caminando y los paraban los soldados, la patrulla griega, y les decían, demuestra que eres un ciudadano romano y no eres un villano, alguien que vive en una villa, ¿no? Alguien que viene de lejos, ¿no? ¿Y cómo demostraban esto? Tenían que repetir de memoria el credo, ¿no? Creo en un solo Dios todopoderoso, todas esas cosas que ya no me acuerdo. Pero eso le da vida a que, no, sí es un creyente, es de los nuestros, ¿no? Cuando ya el imperio se estaba cristianizando, ¿no? Entonces todas esas cosas se me hacen muy interesantes. Sí, justo tengo la duda por el credo católico, el credo de nicénico, sí. Sí, y lo voy a investigar a detalle, Sol, porque esas dudas son muy interesantes. Obvio que sí nos dice, ¿qué día es el club de lectura? Fíjense que ya lo vamos a retomar los domingos. Por lo mismo que les contaba hace rato de las cuestiones de salud que tuve que bajar sí o sí el ritmo a mi cuestión de la vida. O sea, me obligó la vida a bajarle el ritmo y no pude cumplir con muchos otros queveres que tenía en mi lista de pendientes y uno de ellos era el club de lectura. Y me disculpo, porque también aquí está nuestra bella comunidad que está en el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, si quieren que platiquemos por ahí, de repente echemos mensajito, un meme o algo cultural, mándenme un mensaje y yo les envío la invitación a nuestro grupo de WhatsApp. Entonces ahí en nuestro grupo de WhatsApp teníamos que cada viernes era nuestro club de lectura. Y pues por cuestiones de salud pues no pude. Entonces ahí estuve batallando. Y lo más probable, lo mejor, es pasarlo a los domingos. Entonces, seguramente si no estamos por acá platicando en un live, vamos a tener nuestro club de lectura por allá. Y estamos leyendo la Ilíada, vamos en el canto 8, me parece. Ahí vamos. Vamos retomando poco a poco. Pero bueno, yo quería abrir este espacio porque ya no habíamos hecho lives, porque estoy muy feliz, muy feliz de que en Facebook también hemos crecido bastante, ya también somos 65,000. Aquí también somos 68,000 y en Instagram también somos 68,000. Y yo les agradezco muchísimo porque ha sido difícil. Ha sido muy difícil conseguir la manera de hacer los videos entretenidos y culturales al mismo tiempo. Entonces yo les invito así con mi corazón en mano. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos veamos por allá, nos veamos por acá, nos veamos por Facebook.
para que nos ayuden a seguir creando contenido así, porque miren, esto, pues sí lo hago por mí, sería mentirles y decir, ay, esto no lo hago por mí, lo hago por mí porque me gusta, porque tengo un sueño que es crecer mucho, pero no solo crecer a lo bruto, ¿no? Dicen por ahí no solo crecer como la hierba mala o como el pasto que crece y no tiene forma, sino crecer y demostrarle al mundo algún día que las humanidades sí te pueden dar de comer y, por ejemplo, generar muchos proyectos, ¿no? Generar convocatorias en la que le podamos regalar algún dispositivo portátil a gente que esté estudiando, gente que empiece a estudiar, algo, llegar a, imagínense, llegar al punto en el que podamos regalarle becas a alguien que no tenga los recursos suficientes para seguir estudiando. Eso es lo que buscamos con el mundo clásico. Y son sueños a muy largo plazo, quizás, quién sabe si se cumplan en algún momento, quién sabe, nunca lo sabremos, ¿no? Pero ustedes contribuyen a esta causa siguiendo Mi Mundo Clásico aquí, en todas las redes, compartiendo nuestro contenido, comentando y demás, ¿no? Entonces, pues nada, yo solo les agradezco que siempre estén por acá, compartiendo su tiempo, porque eso es algo que nunca regresa. Podrá la gente decir que ganó miles de millones de pesos, pero si la gente te comparte su tiempo, yo creo que eso es algo sumamente valioso que nunca más va a regresar. Y yo lo agradezco mucho. Agradezco que nos compartan su tiempo, su espacio, que presten sus oídos, que nos hagan interesantes en los lives con sus preguntas, con demás cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar por acá. El siguiente club de lectura es el domingo. Y si quieren formar parte de este club, únanse a nuestro chat de WhatsApp. Me mandan mensaje y yo les comparto el enlace, ¿vale? Entonces ahí la vamos a dejar por hoy. Gracias por estar por acá. Muchas gracias por sus preguntas y tengan un excelente domingo. Nos vemos en los comentarios, en los mensajes o en el chat cuando gusten. Nos vemos.